El Economista, podcast. ¿Qué tal? Soy Fausto Pretelín Muñoz de Cote, editor de la sección Geopolítica en el periódico El Economista. Al valor de la palabra. El objetivo de este podcast es acercar el mundo al micrófono, en donde no vamos a hablar por hablar, no vamos a tener un exceso de palabras, un análisis de lo que ocurre en el mundo. Globaliqué, con Fausto Pretelín. ¿Qué tal? Es un gusto saludarles en esta ocasión. Soy Fausto Pretelín, el podcast de Globaliqué, aquí en El Economista. En esta ocasión, pues, tenemos la visita del embajador de Rusia en México, Nikolai Sofinsky, que desde el mes de mayo, si no mal recuerdo, está en nuestro país. Él ha sido embajador de Rusia en Uruguay. Anteriormente fue consejero delegado en la embajada también de Rusia en España y fue también cónsul general en Houston. Es un momento... Embajador en el Perú también. También embajador en Perú. Esto no lo tenía registrado. Perfecto. Pues bienvenido. Muchas gracias por venir al Economista, embajador, en un momento complejo para el mundo y particularmente en Europa, en el caso de Rusia y Ucrania. Pues a casi un año y medio de este inicio de la guerra, al parecer se alejan las soluciones de paz, pero continúan las tragedias en el día a día. ¿Qué condiciones requeriría su país para tener un cese al fuego? Muchas gracias por la invitación. Es realmente un placer para mí estar aquí, para mi calidad como embajador de Rusia en su maravilloso país. Entonces, estos sus servicios en cualquier preguntas. Y refiriendo a su pregunta pronunciada, yo puedo decir que la única condición de parte de nosotros de cesar este conflicto es sentarse a la mesa y nada más. Y lo que se refiere a Rusia, nuestra posición siempre, no solamente durante la operación, que dura por un año y medio, pero por al menos 30 años después de desintegración de la Unión Soviética, porque cuando desapareció la Unión Soviética, el país la más grande del mundo, con 15 repúblicas que por ahora son países independientes, con cada una de esas repúblicas con su propio destino, historia, cultura, con armamentos nucleares, etc. Cuando eso desapareció, se apareció nueva realidad. Y el principio de esta nueva realidad fue la reconfiguración del espacio político, militar, humanitario de Euroasia en los nuevos principios. Esto fue el enfoque principal de nuestro país. Inmediatamente después del colapso de la Unión Soviética, apelamos a los países occidentales, a todos los países de esta región, para sentarse a la mesa, para dialogar sobre nuevos principios de regulación de este espacio. Yo puedo enumerar esos pasos de nuestra parte muy largo. Si hay un interés, yo puedo hacer esto, pero la conclusión fue que a pesar de todas las promesas de parte de Oeste de no expandir la OTAN, de no aproximar las fronteras de la OTAN a nuestras fronteras, de no pronunciarse y adoptarse cualquier doctrinas antirrusas, etc., todo fue hecho totalmente al contrario, y finalmente lo que encontramos fue 5 olas de expansión de la OTAN, Ucrania convirtiendo en un espacio anti-rusa con los planes de la OTAN de instalar las nuevas bases militares en las fronteras, en el terreno de Ucrania. Después fue organizado un golpe
ilegal en el Kiev, con los sentimientos antirrusos también. Después empezó la política de ignoración y supresión de derechos de población ucraniana, ruso parlante, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hacemos fue que nuestro presidente Vladimir Putin en diciembre del año 2012 2012-1 apeló a los países, a la OTAN y a los Estados Unidos con la idea que vamos a sentarnos otra vez a la mesa y dialogar sobre cómo podemos asegurar el arreglamiento de todos los asuntos de seguridad para todos. Esta proposición fue otra vez ignorada y en este sentido empezamos lo que empezamos. Y por ahora, durante los últimos año y medio de la operación, insistimos cada día, cada vez que vamos a sentarnos para dialogar. Entonces, no hay condiciones de nuestra parte, hay condiciones de la parte de Ucrania y la OTAN que apoya a Ucrania con suministros de armamento, con sus estrategias antirrusas y con toda la política que estimula la guerra, no calma. Ya. Y esto es la realidad donde estamos. Entonces, esta cuestión tiene que ser dirigida a otra parte. Ya entiendo. Diplomáticamente y a través de la Asamblea General de la ONU existe un amplio rechazo a esta invasión de Rusia a Ucrania. ¿Cómo toma Rusia esta postura? Muy calma. Entendemos. Primeramente yo quería decir que Rusia nunca pone ningún país del mundo ante la elección con quién está o contra quién está. Entonces nunca ponemos ningún país en la postura que puede ser formulada, está con Rusia o contra Rusia. Cada país tiene su propia visión, su propia postura, y entendemos muy bien que estas posturas por muchas veces están formuladas no solamente por las especialidades de su propia visión, pero por las cosas de presión de fuera, por las razones de dependencia económica, financiera, etc. Pero no comentamos, cada un país tiene su propio derecho de postular su visión. Lo que es más principal es que la mayor parte de esos países está en contra de cualquier sanciones contra Rusia. Y, por ejemplo, están en contra de suministros de armamentos de parte de los países occidentales en este conflicto. Este es lo que es más importante porque esto se cuenta por alrededor de 85% de la población mundial que está en favor de esto o otra manera con nuestro país. Ya. Hay un personaje en Estados Unidos que es Henry Kissinger, que a pesar de que acaba de cumplir 100 años, es un personaje lúcido. Hace, no sé, quizás hace un año, ¿no? Propuso un acuerdo de paz que incluye la formulación de referendos en la región de Donbass. ¿Rusia estaría de acuerdo con esta propuesta? Digo, no es la propuesta de Estados Unidos, hay que recalcarlo, pero es una propuesta de un personaje como Kissinger que ha dejado mucha huella, obviamente, en la Secretaría, en el Departamento de Estado allá en Estados Unidos. Por supuesto, Henry Kissinger es una persona muy destacada, muy respetada en nuestro país también. Lo que ha propuesto es muy interesante, muy positivo, y otra vez yo puedo reiterar que la propuesta de Henry Kissinger no es la única en este sentido. Por ahora tenemos más que docenas de diferentes propuestas, incluyendo la propuesta del presidente López Obrador. Y nuestra actitud a todas estas propuestas es muy positiva.
nosotros estamos listos a sentarnos en cualquier momento. No hay problema de Rusia. Y no es el problema de falta de propuestas, independiente a quién refiere, a Henry Kissinger o al presidente mexicano. No es el problema de falta, no es el problema de déficit, es el problema de voluntad de otra parte para sentarse a la mesa y dialogar con Rusia. Y quizás sabe que el presidente Zelensky, si no me equivoco, bueno, en otoño del año pasado, adoptó el decreto prohibiendo dialogar con Moscú. Esto es lo que tenemos para ahora. Prohíbe. De acuerdo. Uno de los acuerdos que firmó Rusia y Ucrania son los acuerdos de Minsk. Y bueno, fueron interrumpidos. ¿Qué falló en esos acuerdos? Porque al menos pues trataban de estabilizar la zona. Los acuerdos de Minsk que fueron adoptados en 2015, después arreglados un poco en 2016, fue uno de los pasos pacíficos de parte de Rusia. Porque yo quería reiterar lo que ha dicho contestando su primera cuestión, que Rusia paso a paso propuso concretas medidas para pacificar el proceso, para arreglar el proceso. Entonces, los acuerdos de Minsk fueron uno de esos pasos en toda la línea de pacificación. Contuve alrededor de 5 o 6 puntos que en el caso de adoptarse fueron a llevar a la situación al modelo conveniente para los todos en lo que se refiere a la seguridad interna en Ucrania y externa en toda la región. Y yo estoy hablando no solamente de las fronteras de Rusia, pero las fronteras de Ucrania en primer lugar. Lo que ocurrió muy simple, que después del fracaso de Minsk, me parece hace medio año o algo de esto, los ex dirigentes de Alemania, de Francia y de Ucrania en este tiempo, señor Hollande, señor Poroshenko y Angela Merkel, confesaron que la única idea de Minsk fue ganar tiempo para rearmar Ucrania y nada más. Esto es lo único que valió en estos acuerdos. Ya. Regresando un poco a las posibilidades de un diálogo, aunque ya usted me respondió hace unos momentos que hay un decreto de Ucrania que lo prohíbe, pero volteamos a China con Xi Jinping, a Brasil con Lula, a Turquía con el presidente Erdogan y más recientemente Cyril Ramaphosa en Sudáfrica, pues han mostrado interés, ¿no?, para mediar en un diálogo que desencadene la paz. Entiendo que usted ya me comentó que hay una prohibición, pero para poder ver la luz al final del túnel se tiene que destrabar esa prohibición. Es decir, estamos lejos de que al menos una convocatoria de diálogo, lo mismo Lula que Xi Jinping, genere ciertas expectativas positivas y se sientan a la mesa. Rusia y Ucrania. Yo puedo precisar que nuestro presidente Vladimir Putin pronunció oficialmente que las ideas que ha mencionado de parte de China, de parte de Brasil, de otras partes del grupo africano muy reciente, corresponden a nuestro enfoque, a nuestra visión de la situación. No hay ningunos problemas de nuestra parte. Lo que ha dicho el presidente Zelensky, presentó su propia visión su propia visión de propuestas de paz. Pero esta no es una propuesta para dialogar, es una lista de ultimátums.
cuando presenta ultimátums no hay base de dialogar. Nuestra posición es diferente. Vamos a sentarnos y vamos a conversar. Ya está. Pero otra vez, la posición de Kiev nunca solamente en base de nuestros ultimátumos, no es en base de dialogar. Este es otra vez el problema. Entiendo. De México, ¿no? El presidente López Obrador condenó a través del Consejo de Seguridad esta invasión al inicio, cuando México estaba en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ahora ya no lo está, pero dice que no dará un paso más, ¿no? Particularmente ya ha avisado que no va a entregar armas a Ucrania. ¿Cuál es la postura de su gobierno, el gobierno ruso, frente a las posturas del presidente López Obrador y sobre todo esta decisión, el tema de las armas, etcétera? La postura política de parte del gobierno mexicano es su selección soberana y no comentamos. Yo puedo reiterar otra más, que nosotros nunca ponemos ningún país ante la elección, está en contra. Lo que es realmente importante para nosotros es que el gobierno del presidente López Obrador no sumó a las sanciones y rechazó a sumarse a los suministros de armamentos en esta región. Y esto es lo más importante porque esto es realmente significativo. Y lo que se refiere a nuestras relaciones buenas, constructivas, nosotros valoramos mucho la línea internacional balanceada y siempre equilibrada de parte de México. Tenemos relaciones históricamente muy largas. Y México fue uno de los primeros países latinoamericanos con quien Rusia estableció sus relaciones oficiales, diplomáticos, y era una ventana de Rusia para llegar a la región en los tiempos antiguos. Tenemos una historia de relaciones muy amistosa. Como siempre, con cualquier país eran diferentes periodos de ascenso, periodos de descenso, pero en la mayor parte eran muy balanceados, muy fructíferos, siempre basándose en la base de amistad, de respeto mutuo, de igualdad, y nuestra posición es muy simple, que estamos abiertos a tener nuestras relaciones al nivel a que podría ser listo la parte mexicana. Entiendo. Desde que usted llegó, hemos visto en las redes sociales como que más actividad de la embajada rusa, con mensajes críticos en contra de periodistas que están aquí en México y que también ellos pues han expresado quizás críticas ante esta invasión. ¿Por qué la embajada ha decidido ser activos y criticando a estos periodistas o a varios periodistas? Esto es la responsabilidad de mi asesor de prensa exclusivamente, pero sí hablar en serio, nunca peleamos y no tenemos la tarea de pelear a ningún periodista de cualquier país. La única tarea en nuestras funciones como embajada es denunciar falsas y guardar la verdad. Es lo que hacemos. Ya. Pero todas las culpas otra vez están aquí en mi asesor. Hay que decir que aquí está en esta cabina el asesor de comunicación del embajador. Es imposible no hablar de lo que ha ocurrido en las últimas horas, en el caso del grupo Wagner.
ha generado, bueno, pues desde el exterior una lectura de que posiblemente pueda haber fisuras hacia el interior. Yo le preguntaría si este caso, esta crisis que surgió la semana pasada, va a generar o va a quitarle, ¿no?, fuerza al ejército ruso, porque están involucrados, bueno, algunos miembros del ejército, que inclusive aquí ya se había hablado de que uno de ellos ya está preso. ¿Le va a quitar fuerza al ejército en esta guerra con Ucrania y sobre todo también al presidente ruso Putin? La palabra crisis no es siempre una palabra negativa. Si operar los entendimientos filosóficos, crisis significa un punto critical después de que los acontecimientos pueden ser desarrollando en cualquier dirección, en negativa y en positiva también. Lo que se ocurrió después de ese tipo de crisis en Rusia, en mi opinión, es absolutamente positivo, porque demostró al menos dos cosas que puede ser, los acontecimientos de ese tipo pueden ser regulados muy efectivamente por los instrumentos constitucionales en el marco de un día. Esto significa el poder real de nuestras autoridades de nuestro país. Y la cosa segunda, que es más importante, yo puedo decir, es la reacción del ejército y de la población civil. Y en estos dos asuntos, la situación demostró que ni ejército ni sociedad civil rusa querían apoyar esos tipos de rebeliones, etc. Y consolidaron sobre poderes oficiales, sobre orden constitucional en Rusia y sobre el presidente Putin. Sí, exactamente, esto fue un reto a muchas dimensiones de la situación, y necesita un análisis muy profundo que está conduciendo por ahora en mi país. Pero otra vez yo quería reiterar que la cosa principal no es que se ocurrió, porque estas cosas pueden ocurrirse en cualquier país. No hay inmunidad sobre estas cosas en cualquier país. Recuerda, por favor, por ejemplo, la marcha al Capitolio hace... Sí, hace 2 años, el 6 de... Exactamente. El 6 de enero. Fue que el Capitolio fue capturado y bloqueado en el país que considero un ejemplo de democracia y todas cosas arregladas, etc. Entonces, no es el tema que se ocurrió, es el tema cómo se respondió, cómo fue arreglado y cómo reacción causó de parte de la comunidad social. Esto es lo que nos importa. Y análisis va a ser conducido con todas las conclusiones. Y lo que se refiere a las tareas y objetivos de nuestra operación militar en Ucrania, no afectó en ninguna parte. Todo está desarrollando según las concepciones y tareas que se habían formulado desde los principios. Esto significa que Estados Unidos, Alemania, que han dicho que se ha debilitado el presidente. Hay muchas especulaciones sobre ese tema, pero los acontecimientos en el terreno demuestran el contrario. Ya. Embajador Nikolai Sofinsky, si quiere agregar algo más que usted quisiera comentar aquí Yo en el podcast. Primeramente, desear todo lo mejor a todos mexicanos, a su país. Me gusta su país mucho. Y yo estoy aquí solamente por 2 meses, pero me siento como en domicilio. Entonces, gracias a todos ustedes y a su actitud a nosotros de parte de mexicanos, de nuestros amigos, que es muy, muy positivo, muy constructivo y nos ayuda mucho.
Bueno, pues mucho éxito. Deseamos que ojalá se arregle pronto esta crisis, esta guerra ya en Europa, entre Rusia y Ucrania. Gracias por la visita. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Gracias a los compañeros de la cabina aquí del podcast de Global IQ. Los espero pronto y los invito a que escuchen los diversos podcasts que tenemos aquí en casa en El Economista. Global IQ. Fausto.pretelin@eleconomista.mx. El Economista Podcast.